Queridos oyentes, hermanos y hermanas que han recorrido una larga parte del camino de la vida, hoy quiero hablarles desde un lugar de respeto, no para juzgar ni imponer, sino para invitar a la reflexión. Hay ciertas actitudes que solemos adoptar en la vejez, que aunque comunes, no por eso son correctas. Y peor aún, son feas, porque contradicen la razón, el equilibrio y la armonía con la naturaleza que tanto defendía el emperador Marco Aurelio. La primera cosa fea que hacemos en la tercera edad es quejarnos de todo. Nos quejamos del ruido, de los jóvenes, de la tecnología, de la comida, del clima, de los gobiernos, de la televisión, de las palabras nuevas. Convertimos la queja en un hábito, como si fuese un derecho adquirido por los años. Pero esta actitud no nos eleva ni nos honra. Al contrario, nos encierra en la amargura y nos aleja de los demás. Marco Aurelio decía que debemos aceptar con serenidad todo lo que no depende de nosotros, y muchas de las cosas que criticamos no son nuestra responsabilidad. Entonces, ¿por qué permitir que nos roben la calma? La segunda cosa fea que hacemos es menospreciar a los jóvenes. Creemos que por haber vivido más, ya lo sabemos todo. Cerramos los oídos, perdemos la humildad, y en lugar de guiar con el ejemplo, imponemos con la voz. Nos cuesta aceptar que los tiempos cambian, que las nuevas generaciones piensan distinto, y que eso no es malo. Despreciar al joven es como rechazar la primavera porque no se parece al otoño. Es olvidar que alguna vez también nosotros fuimos impacientes, curiosos, atrevidos, y que en esas etapas también hubo belleza. La tercera cosa fea es renunciar a aprender. Decimos, ya estoy muy viejo para eso, como si la mente tuviera fecha de caducidad. Cerramos la puerta al conocimiento, a la curiosidad, al asombro, pero mientras el corazón late, aún somos capaces de crecer. Marco Aurelio aprendía de todos, incluso en medio de la guerra. No hay excusa para dejar de enriquecer el alma, sea con un libro, una conversación o una nueva experiencia. La cuarta cosa fea es aferrarnos al pasado como si fuese mejor por el simple hecho de haber sido vivido. Idealizamos lo que fue y rechazamos lo que es. Nos convertimos en narradores nostálgicos, pero no en participantes del presente. El pasado nos forma, sí, pero no nos debe gobernar. Vivir atrapados en lo que ya no existe es como intentar cruzar un río con el mapa del desierto. El presente sigue siendo nuestro campo de acción. La quinta cosa fea es convertir el miedo en nuestro consejero. Miedo a enfermar, miedo a perder, miedo a quedar solos, miedo a morir. Y ese miedo nos lleva a encerrarnos, a ser desconfiados, a rechazar lo nuevo. Pero como decía Marco Aurelio, la muerte no debe preocuparnos, porque es parte natural de la vida. Y mientras llega, debemos vivir sin temor. El miedo constante no prolonga la vida, solo la vuelve más pesada. La sexta cosa fea que solemos hacer en la tercera edad es dejar de cuidar nuestro cuerpo. Algunos piensan que porque ya han vivido lo suficiente, no vale la pena alimentarse bien, moverse o mantenerse activos. Se abandonan poco a poco y justifican ese descuido diciendo, a mi edad ya no importa. Pero importa, y mucho. El cuerpo no es solo carne y huesos, es el vehículo de la mente, es el instrumento de la voluntad. Si lo descuidamos, la mente también se vuelve perezosa. Marco Aurelio hablaba del deber de vivir conforme a la naturaleza, y eso incluye honrar el cuerpo mientras nos sirva. La séptima cosa fea es hablar más de lo que escuchamos. Con la edad, nos volvemos oradores constantes y oyentes escasos.
Interrumpimos, corregimos, imponemos nuestras anécdotas y consejos sin que nos los pidan. Pero olvidamos que escuchar también es un acto de amor. Escuchar a los hijos, a los nietos, a los vecinos, incluso a los desconocidos, nos conecta con la realidad, nos mantiene despiertos y nos enseña nuevas formas de ver el mundo. Si queremos ser recordados con cariño, escuchemos más y hablemos menos. La octava cosa fea es juzgar con dureza. Cuando envejecemos, perdemos la paciencia con los errores ajenos. Criticamos sin piedad a quienes se equivocan, sin recordar que nosotros también lo hicimos muchas veces. Nos volvemos inflexibles, impacientes y a veces crueles en nuestras palabras. Marco Aurelio decía que debemos ser comprensivos con los defectos de los demás, porque también nosotros tenemos los nuestros. El juicio sin compasión nos aleja de la sabiduría. El sabio corrige con amor, no con desprecio. La novena cosa fea es aferrarse al control. Queremos decidir por todos. ¿Qué deben hacer los hijos? ¿Cómo deben vivir los nietos? ¿Qué debe cambiar en la casa? ¿Cómo deben actuar los demás? Nos cuesta aceptar que ya no nos corresponde mandar, sino acompañar. La necesidad de control nace del miedo, y el miedo es señal de que aún no hemos aprendido a soltar. Soltar no significa desaparecer, sino confiar. Confiar en los que vienen detrás. Confiar en el proceso de la vida. Y la décima cosa fea, quizás la más silenciosa de todas, es encerrarse en la amargura. Algunas personas mayores dejan que la tristeza, la frustración o el resentimiento se vuelvan parte de su identidad. Se aíslan, se quejan del presente, sienten que nadie los entiende y que todo fue en vano. Pero no tiene por qué ser así. Aún se puede sonreír, aún se puede agradecer. Marco Aurelio enfrentó enfermedades, traiciones, guerras, y aún así, escribió palabras llenas de luz. Si él, en medio del dolor, pudo encontrar consuelo en la virtud, nosotros también podemos. La vejez no es una maldición, es una oportunidad. Una etapa donde ya no se vive para demostrar, sino para comprender. Donde el alma, si se lo permite, puede alcanzar su forma más serena. Pero para eso, debemos soltar lo feo, lo inútil, lo que nos aleja de la calma y de la razón. Ahora que hemos reconocido estas 10 cosas feas, no para acusarnos, sino para hacernos conscientes, es momento de ir más allá, porque la tercera edad no es solo un espejo de errores, también puede ser una etapa de gran transformación. Hay una imagen que Marco Aurelio usaba con frecuencia, la del ser humano como parte del universo, como miembro de un todo. No estamos aislados, somos una célula dentro de un cuerpo más grande. Y cuando una célula se amarga, se encierra o se resiste, afecta a todo el cuerpo. La vejez no debe ser un peso para los demás, sino una guía silenciosa, una luz que no grita, pero que alumbra. Piensa en esta historia. En un pueblo pequeño vivía un hombre llamado Matías. Tenía 83 años. Había sido agricultor toda su vida y conocía la tierra como nadie. Muchos ya no le pedían consejo. Pensaban que estaba anticuado, pero él, cada mañana, salía a su huerto. Cuidaba una pequeña parcela. Hablaba con los niños, les enseñaba a sembrar, les hablaba de los ciclos, del viento, de la luna. Nunca forzaba a nadie a escucharlo. Solo estaba allí, con paciencia. Con el tiempo, muchos jóvenes empezaron a visitarlo, no solo para aprender a sembrar, sino para escuchar cómo vivir con paz.
Matías no juzgaba, no criticaba, no se quejaba. Solo ofrecía presencia, sabiduría tranquila. Así debería ser nuestra vejez, un huerto pequeño pero fértil. No hace falta tener más fuerza que antes, ni ser protagonistas de nada. Hace falta estar, sin imponerse. Hace falta ofrecer lo que aún se tiene con generosidad. Hay otra trampa común en esta etapa: el deseo de compensación. Algunos sienten que el mundo les debe algo por haber vivido mucho, por haber trabajado duro, por haber sufrido, y esperan reconocimiento, atención, obediencia. Pero eso solo trae frustración. La vida no premia por los años, sino por la actitud. El verdadero regalo de la tercera edad es la libertad interior. Ya no necesitamos demostrar nada, ni competir, ni buscar aprobación. Podemos simplemente ser. Y ser, en este momento de la vida, significa cultivar tres cosas. Primero, la templanza. Esa virtud que consiste en no exagerar, en no reaccionar de forma impulsiva, en mantener la calma incluso cuando el cuerpo falla o el mundo desconcierta. La templanza es una forma de belleza que no envejece. Segundo, la gratitud. No por lo que nos falta, sino por todo lo que ya hemos recibido. Por los días que vivimos, los errores que nos enseñaron, las personas que amamos, incluso las pérdidas que nos moldearon. Marco Aurelio decía que debíamos dar gracias incluso por las dificultades, porque nos obligaban a crecer. Y tercero, la claridad interior. En la vejez, si estamos dispuestos, podemos ver la vida con más limpieza. Podemos dejar de lado los ruidos, los deseos innecesarios, las máscaras sociales. Podemos quedarnos con lo esencial. Descubrir que, al final, lo más importante no era tener razón, ni tener más, ni ser admirados, sino haber amado bien, haber vivido con justicia y haber dejado una huella de bondad. Pensemos ahora en el legado, no el que se escribe en testamentos, ni el que se mide en monedas o tierras. Me refiero al legado invisible, lo que dejamos en las personas. ¿Cuántos de nosotros, al mirar atrás, pensamos en lo que podríamos haber hecho diferente? ¿Y cuántos aún estamos a tiempo de dejar una última semilla que florezca después de que partamos? Hay una confusión común en la vejez. Pensar que ya no se puede influir en nada. Pero no es cierto. Una palabra amable, una disculpa sincera, un gesto de compasión, pueden cambiar para siempre la vida de alguien. En una sola conversación, podemos enseñar más que en 100 consejos. Recuerdo la historia de una mujer llamada Clara. Tenía 79 años cuando decidió escribir una carta a su hermana, con quien no hablaba desde hacía casi 30. Se habían distanciado por una pelea absurda que ninguna de las dos recordaba con claridad. Clara escribió sin esperar respuesta, solo porque sentía que era lo correcto. 2 semanas después, recibió una llamada. Su hermana también había querido hacer las paces, pero el orgullo se lo impedía. Se reencontraron y compartieron los últimos años de sus vidas juntas, como si el tiempo perdido nunca hubiese existido. El perdón, cuando viene del corazón, no envejece. En cambio, aferrarse al orgullo es otra forma de fealdad. Nos hace más rígidos, más solitarios, más distantes. Marco Aurelio insistía en soltar los rencores, porque no solo afectan al otro, sino que dañan al alma que los guarda. ¿Qué sentido tiene llevar una carga que ya no sirve? ¿Por qué cargar con viejas heridas si podemos soltarlas y aligerar el camino? También vamos a hablar de la ternura. La ternura no es debilidad, es fuerza serena. En la vejez,
La ternura adquiere un valor especial, porque nace de la experiencia, del entendimiento, de la conciencia de lo breve que es todo. Ser tierno con los hijos, con los nietos, con los extraños. Mirar con compasión incluso a los que se equivocan. No hay sabiduría sin ternura. Muchos ancianos endurecen el corazón creyendo que así se protegen del dolor. Pero el corazón no fue hecho para ser una piedra. Fue hecho para latir, para sentir, hasta el final. Ser fuerte no es resistir todo, es saber en qué rendirse. Y hay rendiciones que son victorias. Rendirse al amor, a la paz, a la simplicidad. La tercera edad también nos invita a reconciliarnos con el silencio. En un mundo lleno de ruido, aprender a estar en calma es un acto revolucionario. Sentarse bajo el sol sin hablar, contemplar el viento, observar a los demás sin juzgar. En esos momentos callados, muchas veces llega la verdad. Marco Aurelio meditaba en silencio antes de dar órdenes, antes de escribir, antes de tomar decisiones. Decía que el alma necesita recogerse, como el arquero que tensa la cuerda antes de soltar la flecha. Y quizás eso es lo que más necesitamos ahora. Tensar el alma no para la batalla, sino para el desprendimiento. Para preparar el vuelo final con serenidad, con gratitud, con belleza. Cuando hablamos de la vejez, también debemos hablar del tiempo. Ese viejo compañero que parece volverse más veloz con los años. En la juventud, los días se sienten largos, las semanas eternas. Pero en la vejez, todo pasa más rápido. Los cumpleaños se acumulan sin darnos cuenta. Los rostros cambian, los cuerpos también. Y esto nos asusta. Pero el tiempo no es enemigo, es maestro. Nos enseña que nada es permanente, que la belleza de la vida está precisamente en que no se repite. Marco Aurelio decía que debemos vivir cada día como si fuera el último, no con angustia, sino con plenitud, como quien mira un paisaje hermoso sabiendo que pronto oscurecerá, pero sin apresurarse a marcharse. La conciencia de la muerte no debería paralizarnos, sino despertarnos. Una anciana que conocí en una residencia solía despertar a las 6 de la mañana solo para ver cómo se encendía el cielo con los primeros rayos del sol. Es mi momento favorito del día, decía. El mundo empieza otra vez y yo sigo aquí para verlo. Eso es sabiduría. No dar nada por hecho. No esperar que la vida nos deba otro día, sino agradecer el que ya llegó. En esta etapa, también podemos mirar con más claridad lo que realmente importa. Ya no nos distraen tantas ambiciones, ni nos pesa tanto el qué dirán. Y si aún nos pesan, es momento de soltar. ¿Qué sentido tiene preocuparse por la opinión de quienes ni siquiera entienden nuestra historia? ¿Qué valor tiene un juicio ajeno cuando nosotros mismos conocemos nuestras intenciones más profundas? La tercera edad debería ser, si nos lo permitimos, una etapa de gran libertad. Ya no estamos atados a la carrera, ni a la competencia, ni al deseo de destacar. Podemos volvernos observadores tranquilos, caminantes lentos pero atentos. Podemos disfrutar de un libro, de una conversación sin apuro, de una comida sencilla, de una siesta breve. No porque no podamos hacer más, sino porque ya entendimos que el valor no está en la cantidad, sino en la calidad de cada momento. También es tiempo de transmitir lo que sabemos, no como maestros que imponen, sino como testigos que comparten. El joven que escucha no necesita recetas, necesita autenticidad. Quiere ver que incluso con arrugas se puede ser feliz. Que incluso con pérdidas se puede tener esperanza. Que incluso al final se puede vivir con sentido. Una palabra justa,
una historia bien contada, una mirada sin juicio. Eso puede cambiar un destino. Hay quienes creen que la vejez es la última página del libro, pero a veces, en esa página, se encuentra la frase que lo explica todo. Y sí, también es necesario hablar de la despedida. Porque aunque no sepamos cuándo llegará, sabemos que llegará. La muerte no es enemiga, es parte del mismo camino. Nos acompaña desde el primer aliento, y lo único que pide a cambio es que no la ignoremos. No para vivir con miedo, sino para vivir con conciencia. Marco Aurelio escribió: «No vivas como si fueras a vivir 1000 años. Lo inevitable cuelga sobre ti. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno». Y esa simple frase contiene toda una filosofía. Vive ahora, con bondad, con intención, con dignidad. No se trata de hacer cosas grandes, sino de hacer cada cosa con sentido. Una palabra amable, una disculpa honesta, una risa verdadera, un silencio en paz. Algunos temen la muerte porque sienten que no han vivido lo suficiente. Pero ¿qué significa vivir suficiente? ¿Acaso no hay vidas completas en pocos años y otras vacías, aunque hayan durado décadas? La plenitud no depende del tiempo, sino del modo en que nos entregamos a cada día. Y en la vejez tenemos una ventaja única. Ya no tenemos prisa. Podemos mirar los días con más atención, saborear un recuerdo sin culpa, caminar sin correr, hablar con pausa, abrazar sin miedo. Cada día es una oportunidad de cerrar mejor nuestra historia. No se trata de negar el dolor, ni fingir que todo está bien. Se trata de aceptar, de comprender y de elegir cómo queremos vivir lo que queda. Porque incluso si el cuerpo falla, el alma puede mantenerse firme. Incluso si la vista se debilita, el corazón puede ver mejor. Incluso si la memoria olvida nombres, puede seguir recordando lo que es esencial: el amor dado, la paz construida, la bondad ofrecida. Y si hay heridas abiertas, aún estamos a tiempo de curarlas. Si hay palabras que nunca dijimos, aún hay voz. Si hay alguien a quien extrañamos, aún podemos recordarlo con gratitud, no con pena. La vejez es la cima de la montaña, no porque esté lejos del suelo, sino porque desde aquí se ve todo con más claridad. Vemos el camino recorrido, los cruces acertados y los errores también. Pero en lo alto no se trata de arrepentirse, sino de comprender. Y desde esa comprensión, elegir terminar el viaje con los ojos abiertos, el corazón tranquilo y la conciencia limpia. Así que, si llegaste hasta aquí conmigo, te invito a mirar hacia adentro, a preguntarte, con honestidad: ¿estoy siendo la mejor versión de mí mismo en esta etapa? ¿Estoy soltando lo que me pesa? ¿Estoy dejando algo bueno en los que me rodean? La vejez no es una ruina, es una forma distinta de plenitud. Y vivirla con nobleza es el mayor acto de sabiduría. No dejes que el resentimiento, la rigidez, el miedo o el orgullo te roben lo más valioso: la paz interior. No te conformes con sobrevivir si aún puedes vivir con sentido. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para la gloria. Las escribió para sí mismo, para recordarse, en medio del caos, que aún podía actuar con justicia, serenidad y verdad. Y tú también puedes hacerlo. Hoy puedes elegir perdonar. Hoy puedes elegir aprender algo nuevo. Hoy puedes pedir perdón, tender la mano, soltar lo que no sirve. Hoy puedes respirar profundo y decir: he vivido y sigo viviendo. ¿Por qué? Como decía el sabio emperador, el alma permanece serena
cuando no se deja arrastrar por los impulsos, cuando es justa, humilde y actúa de acuerdo con la razón. Esa serenidad es el verdadero triunfo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta reflexión te tocó el corazón, compártela con alguien que lo necesite. Comenta abajo cuál de estas ideas resonó más contigo. ¿Qué has vivido tú en esta etapa que quieras compartir? Y si te gustó este contenido, te invito a suscribirte al canal para seguir reflexionando juntos, sin prisa, con profundidad y con alma. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, vive con propósito. Vive con calma. Vive en paz.